Iberdrola y el CSDEN han celebrado en el Paraninfo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional en Madrid el seminario Ética y Liderazgo, un foro en el que el mundo del derecho, el ejército y la empresa se han unido para compartir su visión sobre la ética en la sociedad actual. La actividad que hoy nos reúne es fruto de un envidiable entendimiento entre la empresa española y el Ministerio de Defensa, constituyendo para el CSDEN un honor acoger en su Paraninfo este seminario sobre ética y liderazgo organizado entre nuestro Ministerio y la compañía Iberdrola, una de las principales empresas españolas del IBEX 35 por capitalización bursátil, líder mundial del sector eólico y una de las compañías eléctricas de referencia en el mundo. El CSDEN encuentra siempre inspiración al observar este tipo de organizaciones líderes, definidas, entre otros aspectos, por un sólido proyecto industrial a largo plazo, creador de valor más allá del puramente empresarial. Esto nos compromete en nuestro trabajo diario para seguir creciendo y llegar a ser también un referente en este mundo. Este seminario, el segundo ya organizado por Iberdrola con la ética como protagonista, ha sido inaugurado por el secretario general de la compañía, Julián Martínez Simancas. La idea de hacer llegar a la sociedad la importancia del derecho y la importancia del derecho en la vida cotidiana, porque solamente desde la seguridad jurídica se asienta la libertad de las personas. Porque Iberdrola siempre como empresa ha mantenido un compromiso serio, riguroso, permanente con los principios de tolerancia cero con las malas prácticas. Dirigido por el catedrático de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Aragón, el seminario se ha dividido en 3 paneles y ha contado con la participación de 9 ponentes de reconocido prestigio en el ámbito jurídico militar. Todos ellos, y hago excepción de mi persona, por supuesto, son de la máxima solvencia, pues reúne la más alta cualificación y el máximo rango en sus respectivas profesiones, civiles y militares. Bajo el nombre Ética y Ejemplaridad Social, el primer panel ha sido moderado por el periodista Félix Madero. Ética y no moral, términos que luego se mezclan y se confunden. Ser bueno, ser mejor, ser virtuoso. La ética, pues, es la reflexión sobre lo bueno, lo mejor, la mejor manera de vivir, lo que hoy llamamos excelencia y los griegos llamaban arete, o sea, la virtud. A lo largo de este primer panel, los ponentes han abordado los diferentes códigos éticos desarrollados a lo largo de la historia. Desde muy antiguo, al menos desde la filosofía política griega, se ha examinado las relaciones entre el poder y la ética. O en el mismo derecho romano, acuñando esa distinción tan expresiva y tan importante, que es la distinción entre autoritas y potestas. Sin esas, diríamos hoy, normas de buen gobierno, códigos éticos, que, por cierto, las entidades privadas, sobre todo las grandes empresas, se han adelantado al Estado, que les va a la saga en establecer unos buenos códigos éticos para asegurar la transparencia, el control, la buena selección de los dirigentes dentro de la empresa, etcétera, al propio Estado. Un recorrido histórico deontológico tanto desde el punto de vista del ejército como de la sociedad civil. La ética se ha puesto de moda. Todos hablan de ética. Los políticos, los científicos, los medios de comunicación, los abogados, los jóvenes, los no tan jóvenes, o sea, todos los sectores de la sociedad. Es en este momento cuando uno se plantea qué es entonces ética y moral. Ética es parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Un aspecto de la ética es la ética profesional, que es el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. La ejemplaridad debe presidir la actuación de la institución militar que constituirá entre las del Estado modelo de cooperación ciudadana, especialmente en caso de catástrofe y cuando lo requieran circunstancias extraordinarias. Todos nosotros estamos arrojados a un universo de ejemplos. Somos ejemplos para los demás, y los demás son ejemplos para nosotros, y vivimos en una red de influencias mutuas. El primero, por tanto, es la facticidad del ejemplo. De hecho, nos guste o no, estamos rodeados de un universo de ejemplos que nos moldea y que nosotros moldeamos a los demás. Lo que tenemos que pensar es en una ejemplaridad igualitaria, en la que todos somos ejemplo para todos. No debemos confiar en la ejemplaridad de una minoría, sino que todos estamos llamados a la responsabilidad
y a la ejemplaridad. En general, ¿qué tipo de persona eres tú? Y ese en general, esa uniformidad de vida, ese decorum o ese honestum, es el que genera o no confianza. Pues, mi pregunta sería, quizá lo que esté de moda no sea la ética, quizá lo que esté de moda es una preocupación por la reputación, lo cual no es poco, por la reputación, lo cual no es poco, porque creo que una sociedad que tiene sentido de la vergüenza es una sociedad que va un paso por delante de aquella que no tiene sentido de la vergüenza, una sociedad avergonzada. Pero me parece que nos queda todavía camino para que la ética, el sentimiento ético, haya calado entre nosotros. Como Javier Gomá, cuyos libros he leído con mucho interés y mucho fruto, conoce de esto, le preguntaría eso. ¿Estaría más de moda la reputación que la verdadera preocupación por la ética? Bueno, en primer lugar, respecto a la actualidad de la ética, hoy se habla muchas veces del escándalo. Nos escandalizamos, el escándalo tal, el escándalo, le ponemos apellido. El escándalo, y con mucha frecuencia, a propósito del escándalo, me lo preguntan como si fuera un desmentido del concepto de la ejemplaridad, cuando es exactamente lo contrario. Nos escandalizamos solo porque tenemos bien implantada en nuestra conciencia el ideal de la ejemplaridad y establecemos el contraste entre lo que vemos y lo que debe ser. Moderado por el periodista Javier García Vila, el segundo panel ha girado en torno a la ética y el derecho penal y disciplinario. Para mí es un auténtico honor poder moderar esta mesa. Yo que soy periodista las 24 horas del día, la verdad es que en estas jornadas, en estas semanas, en estos meses de auténtico frenesí informativo, es un auténtico placer tener una hora, hora y media de cierto reposo en el que vamos a escuchar a gente que nos va a iluminar, yo creo que con mesura, con sentido común y desde luego con mucha sabiduría. Para abordar el enfoque más jurídico, el panel ha contado con la presencia del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce. El Código Penal cada vez se está alejando más del pragmatismo de la resolución de conflictos para instalarse en una dogmática cada vez más alejada de la necesidad de resolver conflictos. Somos individuos antes que colectividad y que tenemos derechos y que eso puede conducir directamente a la injusticia, creo que es una idea absolutamente básica para tenerla presente fundamentalmente a la hora de enfrentarnos a estos problemas que inevitablemente implican individualidad, implican necesariamente pacto social. Cuando se ejerce la fuerza y se hace mal, se deben proteger a sí mismos. Han sabido que cualquier hombre que buscara su comodidad ejerciendo una violencia sobre los demás no debía ser soportado, sino combatido por todos y a toda costa. Esta reflexión de Hooker introduce una tercera idea esencial, que es la colectividad y el poder de ejercer una coacción para restablecer los derechos individuales, los derechos de naturaleza colectiva. El asesor jurídico general de la Defensa, Juan Manuel García Lavajo, ha analizado los principales aspectos de las ordenanzas y regulaciones que rigen el régimen militar. El derecho disciplinario militar es fundamentalmente un derecho de contenido ético en el que se atiende a la valoración moral de la acción o omisión del sujeto más que a la lesión o peligro del bien jurídico al que afecta la misma, que se reserva, en estos casos de puesta en peligro o lesión efectiva, no bien se suele reservar para su incardinación en el Código Penal Militar en lugar del régimen disciplinario. El militar, en el íntimo convencimiento de estar obrando en rectitud de conciencia y bondad de comportamiento, está resuelto a ofrendar en pro de la defensa de la vida y de otros valores esenciales de la comunidad, siempre con respecto a las reglas del derecho internacional aplicable en los conflictos armados y al uso gradual y proporcionado de la fuerza, se dice en las reglas, de acuerdo con las reglas de enfrentamiento establecidas. Por su parte, José Juan Toaria, catedrático de Sociología y presidente de Metroscopia, ha ofrecido algunos datos y estadísticas sobre el sentir de la sociedad española con respecto a los comportamientos éticos de sus representantes institucionales. La ciudadanía sabe que existen unos tribunales independientes, lo reconocen, saben que hay una justicia que funciona, pero sospechan que hay una connivencia no escrita entre los partidos que les lleva a una solidaridad malentendida que
cuya manifestación más inmediata es el reflejo a tapar las cosas, a intentar disculparlas, a lavar la ropa sucia dentro de casa, en vez de ventilarlo y hacerlo con transparencia y con ejemplaridad de cara a la sociedad. Entonces, ese reflejo de autoprotección de las instituciones que han sido dañadas en su credibilidad por un acto que la ciudadanía resiente como especialmente grave, acaba destiniendo, sobre todo el conjunto, por la falta de reacción, por esa, repito, malentendida solidaridad que consiste en, intentar, si no disculpar, al menos entender al que lo ha hecho mal. España, por ahora, ha aguantado con entereza, con dignidad y con una capacidad de absorber la indignación, el enfado, la decepción, que no ha puesto en peligro el tejido básico institucional. Hasta ahora, la impresión que los últimos datos de que dispongo empiezan a transmitir es que probablemente estamos llegando al punto en que hay gotas que colman el vaso o que amenazan con colmarla. Cuando se habla, se insinúa o se dice el aumento de presupuestos para la investigación científica o para la enseñanza pública, se aplauda, cosa que me parece muy bien, y cuando se dice el aumento de presupuestos para el Ministerio de Defensa, no solo se rechaza, sino que incluso hay quien se rasga las vestiduras. Bueno, es porque es un residuo del pasado, como decía el general García Lavajo, es decir, todavía hay un reflejo, una parte de la sociedad. La izquierda tiene, digo izquierda a los que se definen como de izquierda, tienen una buena imagen de las Fuerzas Armadas, pero tienen una ambivalencia cultural acumulada que debe decir, son de fiar, están bien, son muy demócratas, son importantes, pero ni un duro más. Entonces, eso va a llevar tiempo. Eso evidentemente tiene que llevar tiempo, sobre todo en un momento de crisis en que lo fácil y lo más políticamente correcto es decir, antes dar a otras necesidades, la sanidad, la educación, que a las Fuerzas Armadas. El periodista Antonio Jiménez ha moderado el tercer y último panel de la jornada. Este tercer panel en el que van a disertar sobre la ética y los liderazgos militar y civil ejercidos desde el poder de la dirección y mando en los ejércitos y en el ámbito de la empresa y los mercados. En ambos casos, la ética debiera presidir cualesquiera de las decisiones tomadas y órdenes impartidas, pero a veces, como saben ustedes, no siempre es así. Por ejemplo, cuando se antepone la supervivencia en el cargo al posicionamiento ético o cuando se busca una rentabilidad a corto o largo plazo con procedimientos ajenos a cualquier consideración ética. Ética y poder abordados desde un enfoque militar y civil en un panel encabezado por el secretario general de Bolsas y Mercados españoles, Luis María Cazorla. En el mundo actual, el poder de dirección y mando en una sociedad mercantil solo puede ejercerse eficaz, legal y legítimamente sobre una base ética, plasmada debidamente en las normas jurídicas reguladoras del buen gobierno y de la responsabilidad social corporativa. El sistema de gobierno corporativo, que en definitiva, tengo que hacer referencia a ello, es en buena medida la limitación del puro beneficio a través de normas jurídicas inspirados en criterios de ética individual y colectiva de Iberdrola, es verdaderamente avanzado. Sus políticas de gobierno corporativo, por ejemplo, sus normas de política de relaciones con los accionistas, política de retribuciones de los consejeros, de retribuciones de los altos cargos, política de control y gestión de riesgos, política de responsabilidad social corporativa, política medioambiental, incluso el código ético de la compañía y su grupo de sociedades, incluso la incorporación ya del concepto ético a normas jurídicas en el ámbito de la gestión de una sociedad mercantil, conecta de una manera muy apropiada e intensa con esta evolución de las relaciones de poder de dirección en una sociedad mercantil y ética individual. Los conceptos de lealtad, disciplina, responsabilidad y honestidad han sido expuestos por los militares Luis Feliu y Marcial Gamboa para abordar la figura del buen líder y la autoridad como fuerza moral. Ambos, el espíritu de servicio y la ejemplaridad, representan para mí el auténtico significado del término autoridad y hace que ésta sea reconocida y respetada por los demás. Es por ello que la verdadera fuerza de la autoridad se halla en la autoridad moral, que además de requerir el espíritu de servicio y la ejemplaridad citados, debe ser conquistada por la coherencia entre lo que se piensa y se dice y entre lo que se dice y se hace. Busquen el bien común con espíritu de servicio,
anteponiendo los intereses de la colectividad a los particulares y utilizando de forma honorable y responsable los recursos puestos a su disposición. En otras palabras, juran o prometen aplicar la ética en el ejercicio de su poder o mando. Es tan simple, o quizá a la vista de la autoridad nacional, tan complicado como eso. En consecuencia, una vez que la autoridad legal o formal ha sido conferida a alguien en los términos que determina la ley y que he mencionado, el que tiene la responsabilidad de ostentarla debe conquistar día a día la autoridad moral, la legítima. Es por ello que es necesario crear el mayor número de oportunidades para el contacto personal con los subordinados. No existe, a mi juicio, otra manera de tener una idea clara de su realidad, esto es, de sus problemas, de sus inquietudes y de sus preocupaciones. Si navegamos por la vida con el convencimiento de que solo es posible liderar si nuestra actuación se apoya en unos sólidos valores y principios que constituyan la base de la ética en el ejercicio del mando, conoceremos en todo momento y circunstancia el rumbo a seguir. Y lo que es más importante, cuando cada mañana nos veamos en el espejo, podremos afirmar convencidos que somos la clase de persona y líder que queremos ser, respetar y, sobre todo, en la que creer. ¿Podemos saber el objetivo donde dirigirnos? Muchas gracias, mi general. Pues yo creo que sí. Yo creo que aquel que se queda mirando el presente o pensando en el pasado pierde el futuro. Y, bueno, no creo yo, esto lo leí una vez, me gustó. Creo que lo dijo el general Kennedy, John Kennedy. Yo creo que precisamente esta es la pauta que nos tiene que marcar ese futuro, mi general, o es lo que he intentado transmitir. Esto, código ético, de principios, valores, etcétera, es lo que nos tiene que marcar el rumbo a seguir para eso. Como digo, al final, cuando nos veamos por la mañana al espejo, pasar la prueba y saber que somos las personas en las que hay que creer y respetar. El presidente de Iberdrola, junto al director del CSDEN y el jefe de Estado Mayor del Aire, han sido los encargados de clausurar el seminario. Ignacio Galán ha abogado por la existencia de un verdadero liderazgo apoyado por prácticas éticas y responsables. En Iberdrola estos esfuerzos que estamos haciendo en esta dirección están siendo reconocidos internacionalmente en tanto los ámbitos de gobierno corporativo como la gestión de la ética, la responsabilidad corporativa y el alineamiento de nuestras actividades con el ejercicio del capitalismo responsable. Pero no basta. Vamos y seguiremos trabajando para alcanzar también la excelencia en este campo. Creemos que es absolutamente vital para el cambio absoluto del modelo de nuestra sociedad. En las empresas tenemos también el reto de integrar la ética transversalmente en toda nuestra gestión, incluyendo todas nuestras relaciones, actividades, procesos y decisiones, hasta convertirla en parte esencial del modelo de negocio y de cultura corporativa. En nuestra empresa, en Iberdrola, hemos ido diseñando a lo largo de los últimos años un sistema de gobierno corporativo que sigue o persigue las principales recomendaciones internacionales y las tendencias más avanzadas en esta materia. Una idea destacada también por el jefe de Estado Mayor del Aire, Francisco Javier García Arnaiz, que apuesta por ese liderazgo responsable. No todo vale en aras de la eficacia. Un equipo sin ética y sin valores podrá ganar una batalla, pero está indefectiblemente abocado a perder la guerra si no dispone de la carga moral que lo cohesione y le haga trascender. Las organizaciones a las que nos debemos cada uno de los presentes necesitan un liderazgo responsable, orientado a lograr el máximo rendimiento de los equipos que se dirigen, pero siempre salvaguardando los valores en los cuales nos basamos y que defendemos. Con la organización de este seminario, Iberdrola pone de manifiesto la importancia que la compañía concede a la ética a nivel corporativo.